usted fue protagonista tanto tiempo y que da la sensación, o quieren dar la sensación, como que ya desapareció. Y no es así. Es más, hoy día yo le pedí al equipo que buscaran las cifras, porque las siguen dando en el Ministerio de Salud. Y las tenemos para que vea lo que para usted era normal: 585 casos nuevos, 17 casos nuevos sin síntomas, 1.583 casos activos, 61.164 fallecidos totales. Cuando usted ve esta cifra, doctora, viviendo en pleno la pandemia, ¿qué siente con esto? ¿Siente que esto va a ser permanente, que esto no se ha acabado, que la gente tiene un mensaje equívoco? A ver, primero contarles que cuando llegó la pandemia había un desconocimiento total, ¿cierto? Completo. No teníamos los primeros casos cuando partieron en China, después llegaron a Europa, llegaron a Chile. Y en esa época todos pensábamos que esta pandemia iba a durar unos meses. Claro, todo. Yo recuerdo muy temprano, para que ustedes vean la poca conocimiento que había, muy temprano tuvimos una reunión con los chinos de Wuhan, con los doctores de allá. Y me acuerdo que nosotros ya habían llegado los primeros casos a Chile, esto era marzo del año 2020, y me acuerdo que les preguntamos a ellos, nosotros estamos teniendo casos asintomáticos. ¿Qué pasa con los casos asintomáticos? Y ellos me dijeron, no existen los casos asintomáticos. Los casos asintomáticos todos se transforman en sintomáticos en algún minuto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento. Hoy día claramente estamos en una etapa muy distinta, ya llevamos 3 años, hemos tenido mutaciones, porque acuérdense que estábamos terminando de una, empezamos a abrir, qué sé yo, y aparecía nueva variante, la nueva cepa con nuevos contagios. Y todavía siguen apareciendo nuevas. Entonces, la verdad que lo que hemos aprendido estos 3 años, varias cosas. Uno, que probablemente este virus nos va a acompañar durante mucho tiempo, se va a transformar de pandemia en lo que se llama endemia. En lo que ustedes conocen un poco como la influenza, ¿cierto? Que la influenza existe, llega todos los años en el invierno, nos tenemos que vacunar una vez al año para protegernos. Probablemente ya estamos cerca de eso. Sin embargo, todavía estamos teniendo un número de casos importante. Pero lo más complicado de esto es que todavía tenemos personas que se nos enferman gravemente y personas que fallecen. Exacto. Todos los días personas que fallecen. Y lo que no nos podemos acostumbrar es a los números de fallecidos, en el sentido, murieron 20 personas, 10 personas, porque hoy día tenemos estrategias para cuidarnos y para disminuir la posibilidad de enfermarnos gravemente y de fallecer. Y lo que conocemos para eso, lo mejor que conocemos y la mejor estrategia es la vacuna. Ay, vamos a hablar de eso de todas maneras. Entonces, hoy día claramente estamos en una situación mucho más favorable porque hemos podido vacunar a una gran población muy precozmente, pero también sabemos que este virus, después de un tiempo, la vacuna deja de tener el mismo efecto. Sí, eso es ¿cierto? claro. La vacuna deja de tener, después de 6 meses... Dura un periodo. Dura un periodo y empieza a disminuir las defensas. Y por eso es tan importante que se siga vacunando a las personas, por lo que las personas dicen, yo ya me vacuné, estoy listo, no quiero más, ya no quiero más. Yo he escuchado a gente que dice, no, sé que ya me puse 3, 4... Pero además que, doctora, también tiene que ver con que, a ver, yo sé porque lo leo, pero a ver, si pregunto acá, ¿se vacunaron? ¿Se tienen que vacunar? ¿Saben o no? No. ¿Saben cuántas vacunas tienen? No sabe. ¿Saben o no? Yo me debo la vacuna, me debo una vacuna. Ese es el problema. En un momento como que se perdió la información y quedamos en que, yo la otra vez averigüé, dije, de 50 para arriba hay que ir a vacunarse. Eso fue lo último que yo escuché. Ya, y niño o no, hay como una... Y era equivalente sí o no. Y la información, pucha, que es importante. Sí. Bueno, ahí hay un tema súper relevante lo que tú dijiste. La comunicación, es lo famoso que se llamaba comunicación de riesgo. Claro. En el fondo, comunicar, informar, educar a las personas. ¿Por qué? Porque a la medida que las personas están informadas, toman las decisiones. Nosotros somos súper obedientes, en Chile en general. Lo fuimos mucho. Lo fuimos súper obedientes porque la vacuna no es obligatoria. Pero sin embargo, cuando uno le informa, educa y dice, mira, es importante hacer esto, nos poníamos la mascarilla, nos cuidábamos, pero si no estamos informados, si no nos comunican, es muy difícil que las personas respondan. Y eso es lo que está pasando hoy día. Claro. Hoy día no tenemos una comunicación de riesgo adecuada, no tenemos información que las personas puedan acceder rápidamente a esto y por lo tanto las personas dicen esto se acabó. Claro, con respecto al COVID, porque con respecto al COVID. Campaña. Con respecto al claro, COVID. Respecto Entonces al ahí es importante educar a las personas. Yo quiero aprovechar aquí que las personas que sí se tienen que seguir vacunando
las personas mayores de 50 años, ponerse esta dosis bivalente, que hoy día estamos con coberturas muy, muy bajas. Eso quiero que nos explique la dosis bivalente, quiero que hablemos de la influenza, porque ahí confunde también. ¿Qué es la dosis bivalente? Yo no entiendo. ¿Saben ustedes? Bueno, a la vuelta de la pausa, la doctora... Hola chiquillos, ¿cómo están? Un saludo a la doctora Paula Daza, me encanta ella y sus blusas. Quería preguntarle, mis hijos tienen sus 3 vacunas de COVID puestas y yo quería saber si era necesario ponerle la bivalente o ponerle de nuevo otra vacuna de COVID. ¿Qué pregunta más típica de confusión? Súper buena, sí, súper buena tu pregunta. ¿Cuál es el nombre? No nos dijo el nombre. ¿Qué nombre? No dijo el nombre. No nos dijo el nombre. Digan el nombre para que la doctora ahí les conteste. Sí, para hablarle. Rocío. Rocío. Ya. Ah, ya. Oye, Rocío, súper buena tu pregunta. A ver, la verdad que hoy día los niños, todos los niños tienen que tener puestas 4 vacunas. ¿Desde qué edad? Desde hoy día estamos poniendo desde los 3 años, se partió también a los 6 meses, pero los niños de los 3 años tienen que tener sus 4 dosis. Entonces, si los hijos de la Rocío tienen puesto 3, se debieran poner la 4ª dosis. O sea, son las dos dosis, más la primera dosis de refuerzo, más la segunda dosis de refuerzo. Porque probablemente la 3ª dosis ya lleva mucho rato, y más de 6, 8 meses, entonces las defensas empiezan a bajar. Se sabe que después de la 4ª dosis mejora mucho la inmunidad, la protección. Entonces yo le recomendaría a la Rocío que mire el calendario de los niños, y si no tiene la 4ª dosis, que se ponga la 4ª dosis. Ya, todas las mamás que están escuchando, sí, atentos con los eso. niños la 4ª dosis. La bivalente. Eso, ¿qué es la bivalente? ¿Qué es la famosa bivalente? Mira, la vacuna las vacunas que se hicieron en Chile se hicieron para el virus original, ¿cierto? Del virus de COVID original. ¿Qué es lo que tiene la vacuna bivalente? Tiene el virus original, o sea, la protección contra el virus original, pero también tiene la protección contra el virus, el Omicron, la variante Omicron, la nueva variante. Y por eso se llama bivalente. Porque es una vacuna. Porque es una vacuna que tiene 2 componentes, Perfecto. el original y la variante Omicron, que es la nueva. Entonces, todos debieran ir poniéndose esta vacuna. Pero esa bivalente también corresponde al plan, pues usted ya tiene 4 puestas, ¿igual se pone la bivalente? No, la bivalente hoy día, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, está para las personas mayores de 50 años. O sea, todas las personas mayores de 50 años se tienen que poner la bivalente, tengan la 2ª, la 3ª o la 4ª, tienen que ponerse la bivalente. Ya. Las personas menores de 50 años que tienen alguna enfermedad crónica. Ya. Por ejemplo, si una persona tiene 40, 30, 25, 18 y tiene un asma, o tiene diabetes o hipertensión, Sí, o cualquier enfermedad, influenza. lo mismo que la influenza, esa persona tiene que ponerse la vacuna bivalente. También las personas que tienen las defensas bajas, los inmunocomprometidos, todo el personal de salud, Claro. Sí. las personas que manejan aves, también tienen que ponerse la vacuna bivalente. Las personas, claro, que son personas de riesgo, del mundo avícola. O sea, hay grupos específicos que están en la página del Ministerio de Salud. ¿Tiene algo que ver, perdón, con la gripe aviar? No tiene nada que ver. ya, No, porque ya. son personas que tienen más riesgo por su trabajo de poder contagiarse. Entonces, todo ese grupo, hoy día, ese grupo objetivo, mayores de 50 años, personas menores de 50 años, pero que tienen enfermedad crónica, las personas que tienen inmunocomprometidos, personal de salud, son más de 8 millones de personas, el grupo objetivo. Se lo ha puesto no más de alrededor de 2.600.000 personas, o sea, re poco. Eso es falta de información. Re poco. Pero para llegar al 80% debieran vacunarse por lo menos 4 millones de personas. Uno dice el 80% de Para hacer 6 millones de claro, 8. para hacer 6 millones de 8. Súper bueno para la matemática. No, sí, tanto que le digo, no mire para acá, doctor, no mire para acá. Al tiro lo dijiste. Porque, súper bien. Pero son 4 millones. Y si uno dice, bueno, para el invierno que esté este 80%, tendríamos que vacunar por lo menos 75.000 personas diarias para alcanzar eso. Ya, Así que pero por estamos ejemplo, requete contra lejos. ahora que estamos en el proceso de la influenza, ¿no debería el ministerio o las municipalidades que están a cargo del proceso decir, usted viene a poner la influenza, a ver, ¿en qué va con la del COVID? Ah, le falta la bivalente. así ¿Se la es. pueden poner el mismo día? Se la pueden poner. Ya, pues, de hay hecho, que hoy día hay una campaña que se dice que se pongan las personas mayores de 50 años la bivalente y la influenza. Perfecto. Porque la influenza es para una población un poquito mayor. Claro. Personas mayores de 65, también los enfermos crónicos menores de esa edad.
También los niños, los niños hasta los 9 años, de los 6 meses hasta los 9 años. Entonces, todo ese grupo debiera vacunarse contra la influenza. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy día? Porque cuando llegue el invierno, probablemente ya va a empezar a haber circulación viral, y cuando llegue el invierno tenemos que estar protegidos. Si no estamos protegidos, se nos disparan los casos, se nos disparan las hospitalizaciones. Oye, en los colegios, además que los niños... uno con influenza, todo el curso con influenza. Sí, porque por la se van a juntar con los que están con COVID, entonces, y empiezan los problemas. Entonces, por eso y un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Por eso es tan importante lo que nosotros llamamos la prevención, prepararse para el invierno. Lo que no nos puede pasar, Carol, este año, es que tengamos que suspender las clases. Ay, por favor. Entonces, no nos puede pasar. Entonces, es súper importante que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tomen hoy día las medidas para prepararnos para este invierno que nunca sabemos cómo viene. No. Sí, doctora, ¿quiere un cafecito, un tecito, una agüita? Un tecito feliz. Un tecito. Ya, un tecito, doctora. ¿Y usted? Yo un cafecito, porfa. Yo un expreso. Y yo lo decía. Ya, Muy bien. Momentita. Vamos a ver si hay más preguntas. Han llegado varias. Hay varias que han llegado por texto, también escritas. Pongan ustedes. Ahí está, ¿ves? Hola, peladitos. Soy Katy, tú me encantas. Eres un gran profesional y muy encantador. Qué linda la luz de la doctora. Qué gran mujer y gran profesional. Extraño verla en la tele. Debería tener un programa usted, doctora. Sí. Doctora, ¿usted indicaría el uso de mascarilla en lugares públicos nuevamente? La verdad que no. Pero sí yo creo que es importante entender que la mascarilla es protege, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy con síntomas, si yo estoy resfriada, tengo tos, tengo fiebre, puedo tener COVID, puedo tener influenza, puedo tener cualquier virus, si yo voy a ir a un lugar encerrado, ya donde hay mucha gente, me pongo ese ratito la mascarilla para no contagiar al resto. Si yo voy a un lugar donde hay muchos adultos mayores, por ejemplo, ¿no es cierto? Que están ahí, voy a un lugar donde las personas están dando vueltas, yo me pongo la mascarilla si estoy resfriado. O si es al revés, si soy una persona de riesgo, si yo soy una persona que tengo riesgo de enfermarme gravemente porque tengo hipertensión, diabetes, porque estoy en un tratamiento con cáncer y estoy con las defensas bajas, me pongo la mascarilla para que la persona que está enfrente no me contagie. Entonces, uno debiera, ya a esta altura, no obligar, pero sí entender que hay momentos, hay situaciones y hay personas que deberían usarse la mascarilla. Yo creo que culturalmente hubo un cambio. Nosotros veíamos siempre que el mundo oriental ocupaba sin mascarilla. Cuando uno iba a otros países veía los grupos de orientales todos con mascarillas, que ahora lo entiendo porque ellos venían con este fenómeno de muchos años atrás. Pero hoy, por ejemplo, los centros de salud, todos, público y privado, es obligación entrar aunque visiten. Y eso debería ser algo normal, porque es un lugar donde hay personas enfermas. Personas enfermas que se pueden contagiar o personas enfermas que van con una neumonía. Claro, pero tú vas de repente a las hospitales o a las clínicas o al dentista incluso y uno ya no tiene mascarilla. Me pasa a mí que yo ando con una en el auto toda chuñufla. Pero te pasa en el hospital. Pero no todos tienen. Entonces uno igual debería tener. En los públicos no hay, en los privados sí. Por eso uno tiene que andar con su Yo creo que es importante como medida. ¿Se acuerdan que cuando en las campañas antes de influenza, el invierno, nos enseñaban a estornudar a los niños, estornudar con el codo, eso que no se pasa, lavarse las manos? Son medidas que uno debiera aplicarlas, no todos los días, pero obviamente si uno está... Tenerlas internalizadas. Pero sí, la otra vez hablamos de igual... Es muy malo lo que pasamos con la pandemia, es triste todos los que murieron, todos tenemos parientes que se nos fueron por la pandemia, pero dejó estas cosas buenas para una generación. Los niños hoy día ven y se limpian y van buscando la limpieza en el lugar. Entonces, hay una generación que yo creo que vivió la pandemia y la va a vivir después en su forma actual. Culturalmente yo trabajo con una persona que me dice que tenía unos chiquititos que sus niños vivieron toda la etapa. Probablemente ustedes tienen sobrinos, hijos. Y de repente veían a alguien sin mascarilla y le llamaba la atención. Le decía, mamá, mira, esa persona está sin mascarilla. Como que fuera... una cosa rara. Mira, el mío chico que se lavara las manos después del colegio era terrible, nunca ni una posibilidad y ahora lo hace solito. Sí, pues ya aprendió. Bueno, usted la veíamos casi nada sin mascarilla. La conocíamos los puros ojos. Oye, hay más preguntas, hay un audio. Está interesada, está lleno de preguntas, doctora. Vanessa Zambrano. Hola, buenas tardes. Quería consultar. Yo acabo de tener COVID hace una semana. Estoy todavía sin gusto y sin olfato, pero quiero saber cuándo me puedo poner la 5ª dosis. Gracias.
Ya, Vanessa, ¿cierto? Vanessa, Hola, sí. Vanessa. Bueno, espero que te hayas sentido no tan mal con el COVID y probablemente te ha ayudado las vacunas. Está si sin no te olfato y sentís sin... Sí, eso te va a durar un tiempo. La idea es esperar al menos unos 3 meses, 2-3 meses, no antes. ¿Sabes por qué? Porque ella acaba de tener COVID y está con la protección que le produjo la enfermedad. O sea, uno el puede... mismo virus te protege. El mismo virus te protege porque tú produciste inmunidad, anticuerpo, y eso hace que tú estés protegido un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Entre 8 y 12 semanas, dice. Entonces, yo le recomiendo a ella que si tuvo COVID ahora, que estamos en abril, mayo, junio, a fines de junio se puede vacunar. Cuando venga el invierno, el frío, julio y agosto, esté protegida. Pero no antes de 2-3 meses. Perdona, ¿y con la bivalente? Con la bivalente, si ella tiene más de 50 años, o si tiene menos de 50 años y es enfermo crónico. No sé si se comprobó finalmente, doctora, que si a una persona le da COVID le puede dar muchas veces más, o eso fueron casos excepcionales. No fueron excepcionales, porque lo que se vio con las nuevas variantes, porque esto es por la aparición de nuevas variantes. Nosotros cuando al principio me acuerdo que llegó el primer caso, nosotros pensábamos que, bueno, con la vacuna íbamos a estar listos, sacamos el pase de movilidad, muchas gracias. Pero después empezamos a ver que empezaron a aparecer nuevas variantes, y la Omicron, que es esta última nueva variante, vimos que era mucho más contagiosa y que la vacuna, a pesar de que tiene la variante Omicron, no protege tanto contra el contagio, pero protege muchísimo contra la enfermedad grave y fallecer. Entonces, probablemente yo me puedo contagiar. Puede contagiar una vez vacunado, pero me da la posibilidad, no la voy a pasar tan mal. En algún momento comenzaron a entregar cifras de posibles contagiados que no supieron, digamos, ¿no es cierto? Claro. Como decir, según la cantidad es evidente que estos se contagiaron y nunca lo supieron. Si alguien quisiera saber si tuvo COVID o no, ¿cómo se hace? Mira, súper buena tu pregunta. La verdad que al principio, cuando uno se contagia, uno produce lo que se llama anticuerpos, ¿cierto? Claro. Las defensas del organismo. Y las defensas tienen 2 tipos de respuesta. Una respuesta rápida y una respuesta, como quien dice, de memoria de largo plazo, ¿ya? Entonces, hay unos test que al principio se usaban para saber si estábamos contagiados, que son los test de anticuerpos. El test rápido este, ¿no? Al principio. Ahora el test rápido es el test del antígeno, que detecta el virus. Estos son test de anticuerpos. El antígeno es el virus que tú estás contagiado. Si sale positivo el antígeno, significa que tienes un contagio. Si sale positivo el anticuerpo tiene 2 componentes. Uno se llama IgM, de mamá, y otro se llama IgG, de gato. Eso es lo mismo. Sí, si la IgM sale positivo, significa que el contagio es de hace muy poquitito. Si la IgG sale positivo, significa que el contagio es de más largo plazo. ¿Que lo tuviste en algún momento? Lo tuviste hace más de un mes, 2 meses. Así es. Entonces, con el test de anticuerpo, uno puede saber si tuvo IgM, o sea, si tuvo contagio o no contagio. Interesante. Pero también decían en estudios internacionales que había una parte de la población que tenía anticuerpos y que no le daba nomás, por una cosa muy extraña. Que había tenido y le daba sintomática. Claro. O sea, que nunca tuvo síntomas. Que no manifestó síntomas. Claro. Esos son los asintomáticos. Claro. Que cuando al principio nosotros tuvimos de esos casos asintomáticos, porque tomábamos PCR y salía positivo y no tenía síntomas, nosotros le preguntamos a los expertos en China, esto fue en marzo del 2020, y decían, no existen los casos asintomáticos. Ellos van a ser sintomáticos después. Y la verdad que después supimos que sí existían los casos asintomáticos. Ahí dependía la persona. No tuvieron. Hay muchos